Amigos, es un placer recibirlos, 19 horas en punto. Esta es una transmisión conjunta de la televisión pública nacional con las radios públicas a los efectos de llevar a sus hogares un nuevo congreso del PIT-CNT. En nombre de las radios públicas, para mí es un placer presentarles a Gustavo Guisulfo. Gustavo. ¿Qué tal, Gabriela Lavarello? Sí, estamos acompañando nuevamente en lo que es una nueva emisión simultánea de las radios y la televisión del Estado aquí en Uruguay. Y como les decíamos, vamos a estar abordando el acto que se realiza en estos momentos en la sede del Teatro El Galpón, que tiene que ver con la organización del 13º Congreso del PIT-CNT, que va a estar comenzando en cuestión de minutos. Exacto, se está realizando entonces en la sala César Campodónico del Galpón. El orador principal va a ser el presidente de la Central Obrera, Fernando Pereira. Durante el acto se le realizó un homenaje al fallecido cantautor Daniel Biglietti. Además, se va a dar a conocer una semblanza del fundador de la Convención Nacional de Trabajadores, Vladimir Turiansky, y se va a proyectar el avance de la película Conversaciones con Turiansky de José Pedro Charlo. El cierre de esta actividad estará a cargo de Tabaré Cardoso y su banda. La sesión plenaria del Congreso se realizará este viernes en el gimnasio del Club Aguada a partir de este viernes en 3 jornadas, y en caso de que no exista acuerdo para la conformación de una lista única de autoridades en la jornada del sábado, se realizará una elección en la sede ubicada en la calle Jackson. En la previa a este Congreso vale destacar que el presidente de la Central, Fernando Pereira, explicó que se promueve una lista única, pero pueden existir más que serán sometidas a votación posteriormente. Bueno, son más de 1000 delegados, prácticamente 1100, que eligen autoridades, un programa, una plataforma y también tareas a desempeñar en los próximos años. Y tras este Congreso va a quedar definida una nueva mesa representativa, pero también un balance presupuestal, Gustavo. Sí, ha estado sobre la mesa la posibilidad también que mujeres integren la cúpula del PIT-CNT. La defensa de los trabajadores y sobre todo los más débiles será prioridad, según aseguró en la previa el presidente de la Central Sindical, Fernando Pereira. Bueno, en relación al vínculo entre la Central y el gobierno, Pereira subraya que este movimiento es el que le ha hecho más medidas de paro a los gobiernos de izquierda o de derecha de todo el continente. Se trabaja con independencia, pero no con indiferencia, dice, llevando a la práctica lo que la Central resuelve. Existieron grandes logros y se va por más distribución de la riqueza, concluyó Pereira. En el movimiento vale destacar que confluyen 3 agrupaciones. La corriente Gerardo Cuesta, que está integrada por los sindicatos cercanos al Partido Comunista en alianza con el movimiento Articulación. Luego está la corriente vinculada a COFE, Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado. Y finalmente está el espacio de coordinación de sindicatos integrado por la Unión Ferroviaria, funcionarios de la UDELAR, trabajadores de la educación privada, entre otros sectores. Nos están anunciando que ya tenemos contacto con el Teatro del Galpón. Sí, nos vamos directo para ahí. El CNT lo viene desarrollando desde hace muchísimo tiempo. Es tiempo de leerles algunas de las salutaciones que nos han llegado. La primera de ellas: queridos compañeros y compañeras, compromisos contraídos anteriormente me impiden acompañarlos en el acto de apertura de este nuevo Congreso del PIT-CNT, el 13º, y que en la persona de Vladimir Turiansky honra a miles de mujeres y hombres de diversas generaciones que han aportado no solo su trabajo, sino también sus sueños, sus compromisos y en muchos casos su libertad y hasta su vida por un Uruguay mejor para todos los uruguayos. El legado de estos fundamentales anónimos convoca e impulsa al movimiento obrero y a su central única y unitaria, cuyo Congreso, no lo dudo, estará a la altura de tal antecedente, pero también del momento actual y del porvenir. Un país más inclusivo, más democrático, más innovador, más productivo, en fin, un país más próspero en un contexto internacional, también más estable y promisorio, es una tarea de todos los días y en la que nadie está de más. En tal sentido, así como el Uruguay necesita un movimiento sindical pujante y unido en su diversidad, este solo se realiza cabalmente de cara al Uruguay tal cual es y se propone ser. Con tal convicción y confianza, los saluda afectuosamente el doctor Tabaré Vázquez, presidente de la República Oriental del Uruguay.
También hemos recibido saludos de Beatriz Argimón, presidenta del directorio del Partido Nacional, de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, del diputado Pablo Abdala, de Yamandú Orsi, intendente de Canelones, de Gustavo Bernini, por parte del Instituto Nacional de Cooperativismo, de la Secretaría del representante nacional Raúl Sendic, en el nombre de Pablo González, de Izquierda Cristiana Uruguaya, de Ernesto Freire Casañas, secretario de la Federación Sindical Mundial, y muchos otros que les iremos leyendo a través de esta jornada. Es tiempo de rendir un homenaje de uno de esos imprescindibles de los que hablaba el presidente de la República, en este caso no tan anónimo porque tuvimos la oportunidad todos los uruguayos de disfrutarlo muchísimo y quienes trabajamos en TV Ciudad de disfrutarlo doblemente. Así que le voy a pedir a María José Pedraja y Valeria Montero que se acerquen para interpretar algunos versos de la obra musical de este grande de nuestro país. Digo ni nombre ni señas, solo digo compañeros. Lo haremos tú y yo. Nosotros lo haremos. Tomemos la arcilla para el hombre nuevo. Lo haremos tú y yo, nosotros lo haremos. Yo quiero romper mi mapa. Tomar el mapa de todos. Pisos negros y blancos. Trazarlo codo con codo. Existe un territorio donde la sangre se mezcla, pues que existe un territorio donde la sangre se mezcla.
cambiarla quisiera. Ayúdeme, compañero, ayúdeme, no demore. Que una gota con ser poca, con otra se hace aguacero. Políticas. Me parece que hay que tratar de ser leal a uno mismo, no traicionarse. Saber que dentro somos un país con aduanas, con precipicios, con maravillas, con trampas. Adentro, en las entrañas del día a día, también hay un combate entre la memoria y el olvido, el valor y la cobardía, entre la transparencia y la niebla, entre el dolor y la alegría, todas parejas que bailan juntas este vals de estar vivos. Yo sigo cantando por la urgencia de hacer un mundo más justo y de no olvidar lo que nos fue arrebatado. Hay que seguir desalambrando. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Molesto con mi canto alguno que ande por ahí, le aseguro que es un gringo o un dueño del Uruguay. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Este homenaje a Daniel es pertinente en un día como hoy, no solo por
por eso que pasó recién, en que todos ustedes estaban coreando la canción a desalambrar, porque Él está en cada uno de nosotros, en lo que lo vivimos en la infancia, en lo que vivimos en nuestros hogares, en lo que nos transmitieron nuestros padres, en lo que ustedes mismos vivieron, sino por su compromiso, tanto con las causas sociales, populares, sino con la preservación, la investigación y la difusión del arte latinoamericano. En este sentido, nosotros queremos rendirle homenaje a él y en su memoria también pedir a Fernando Pereira y Marcelo Abdala, presidente y secretario general del PIT-CNT, que entreguen un presente a su compañera Lourdes Villafañe. Muchas gracias. Es tiempo de compartir con ustedes también otros saludos que nos han llegado para bajar un poco esta emoción y poder seguir adelante. El Partido Obrero Revolucionario del Frente Amplio, en el nombre de Juan Jaime Armstrong y Raúl Campanella, nos enviaron también saludos. El profesor Julio Arredondo, del Movimiento de Educadores por la Paz del Uruguay, la vertiente artiguista del Frente Amplio, Víctor Groisman y Marcelino Voss, de la Asociación Civil Trabajadores del diario El Popular, la Confederación de Sindicatos Alemanes, Rafael Michelini, el colectivo Ovejas Negras, Mario Barité, prorector de Extensión y Relaciones con el Medio de la Universidad de la República, Teresita González, de Tantesio, quien fue presidenta del Consejo de Educación Primaria entre 2000 y 2005, la representación en el Fondes INACOP, el Movimiento de Trabajadores y Trabajadoras, Somos Carnaval, recientemente creado, y la Confederación de Educadores Americanos, en el nombre de Fernando Rodal. Muchas gracias a todos ustedes por los buenos deseos y el éxito de esta jornada. Quiero decirles, supongo que ustedes lo están viendo en sus hogares, pero tenemos representantes de distintos partidos, tenemos ministros, tenemos un expresidente, exintendentes. Eso habla del abanico que implica esta central sindical y de esa unidad que es uno de los ejes de este 13º Congreso. En este 13º Congreso, como decíamos, hay otro homenajeado fuertemente, que es Vladimir Turiansky. Y para conocer más sobre él, a ver si alguien me decía algo, ¿no? Vamos a ver un avance de la película documental Conversaciones con Turiansky, de un grande de la producción audiovisual nacional, compañero también de TV Ciudad en su momento, el señor José Pedro Charlo. Vladimir Turiansky, ingeniero, dirigente del sindicato de UTE, fundador y vicepresidente de la CNT. Un protagonista principal del proceso de unificación del movimiento sindical y social en Uruguay. Diputado electo por el Frente Amplio en 1971, era el único legislador preso en 1985 cuando la dictadura llegaba a su fin. Varias veces lo entrevisté junto con Universindo Rodríguez, el Llano, que en sus estudios sobre el movimiento sindical siempre encontró mucho apoyo en Vladimir, con quien desarrolló una gran amistad. La actitud de Turiansky siempre era calma, pensada, respetuosa, sabía lo que representaba y medía sus palabras. Yo estoy consciente de que siempre va a estar mi subconsciente de alguna manera marcando la cancha, eso es inevitable, no le encuentro manera. Por eso trato siempre de dejar establecido cuáles son las reservas que yo tengo, hasta en la manera de contar la historia, ¿no?
porque claro, es imposible borrar la subjetividad con la cual uno relata un episodio de eso, ¿no? Y es verdad, yo lo contrasto con otras opiniones y hay contradicciones, sin duda. Para él, mi verdad, que no es la verdad. Yo entré a trabajar a la UTE porque me gustaba la UTE, ¿no? Me gustaba la electricidad y todo lo que eso significaba. Por aquellos años, además, todavía la electricidad era esa cosa medio extraña que, sin embargo, era capaz de mover el mundo, ¿no? Y entonces estar en donde se hace la electricidad, imagínate, ¿no? Y trabajaba en la central Valle y aprendí mucho desde el punto de vista de la técnica, del trabajo, y aprendí mucho desde el punto de vista de la vida laboral y sindical, la relación con los compañeros. Allá en aquel tiempo era todo medio la que te criaste, ¿sabes? Y a poco tiempo antes de yo pasar por la Calcaño había muerto un compañero con una distracción de eso, que se equivocó de panel. Creo que en el 54 fue cuando fui electo delegado por primera vez. Y entonces, claro, ya empezaban otro tipo de preocupaciones, porque de alguna manera, aunque yo no estaba vinculado al partido orgánicamente, mi cabeza era una cabeza que funcionaba con esa dirección, ¿entendés? Y empieza la actividad sindical. Me dificultó la carrera y yo creo que no aprendí lo suficiente porque faltaba mucho, sobre todo cuando había que preparar exámenes, ¿no? Que no podía. En aquel tiempo no tenía fuero sindical, o sea que terminaba la jornada de trabajo y te ibas para el sindicato. La huelga del 63 fue la que cambió radicalmente mi vida, ¿no? Me obligó a asumir una enorme responsabilidad, porque yo sí tenía claro la enorme responsabilidad que significaba manejar un conflicto de esa naturaleza para la vida del conjunto de los trabajadores de la UTE. Era mucho. Y yo creo que buena parte del pelo lo perdí desde ese momento, ¿no? Esto era un hormiguero de gente en los talleres. Sí. ¿Cuántas personas? ¿Pero más de 1000 personas? Mil, ¿no? Sí, mil y pico, 1000 y algo, en su época de oro. Pero no me acuerdo los nombres. Yo trabajaba en esta planta, allá arriba estaba el tablero de mando. Esta central era de los tiempos en el que el tablerista, el maquinista y el calderero se estaban en contacto permanentemente. Entonces de aquí se comandaba, si tenía que cargar la máquina, el tipo lo único que hacía así para arriba o así para abajo, bajaban carga. Qué linda sala de máquina que era esta, a mí me gustaba mucho. 2 puentes de grúa. Las palomas que jodían y cargaban todo. Sí. Era linda esta sala, la central era linda toda. Y todos teníamos un gran entusiasmo, pues nos parecía que era un paso muy grande en la dirección del poder. Y me acuerdo que yo decía, estamos arañando el poder con la punta de los dedos. Porque siempre me lo recuerdo para mí, ¿no? Ah, puta que te parió, vos decías que iba. Y me pasé después de 10 años pensando en eso. En los años que estuve en la clandestinidad, antes de caer preso, alguna escapada que hice en algún momento, fui al cine a ver una película italiana llamada El delito Matiotti. Y parecía tan trasladable la experiencia del golpe Mussolini a la experiencia uruguaya, que hasta la cara de Mussolini se parecía a la de Bordaberry, ¿no? Y el golpe que se describe, el golpe fascista en Italia, va dirigido contra el Parlamento. Es la disolución del Parlamento, igual que acá, la disolución del Parlamento. Estando en Cana murieron los padres de Betty, murió mi vieja. El que me avisó de la muerte de Luis fue León, que a él le llegó la noticia y se encargó de avisarme a mí. Fue una verdadera tragedia. Mi querida Lina, no puedo hacer otra cosa que escribir, pero no sé cómo hacerlo.
Tengo miedo de reavivar un tan intenso dolor que el tiempo, ese caritativo amigo de los hombres, puede haberte ayudado a atenuar un poco. Recuerdo algo de Vallejo. Hay golpes en la vida tan duros, que parecen como la ira de Dios. ¿Cuestionamos o no cuestionamos el orden social existente? Si la cuestionábamos en aquellos años, hoy es mucho más evidente que este orden social conduce a lo que se está viviendo, es decir, la concentración de la riqueza acumulada por el trabajo en un grupo muy pequeño de privilegiados y la miseria generalizada del resto de la población. Entonces me parece que lo fundamental en un proceso de profundización del cambio implica profundizar la democratización de la sociedad, despertar la capacidad protagónica del pueblo, ¿verdad? La exclusión de la mujer de la vida social y política del país, esa es una verdad incuestionable. Resolvamos los problemas de la vida de la mujer como tratamos de resolver los problemas de la vida del hombre que milita, ¿no? Que lo resuelve porque tiene una mujer en la casa que hace las cosas que de lo contrario las tendría que hacer él. Ahora, y la mujer, ¿a quién le mira para atrás? Uno mira para atrás, está ella, y ella mira para atrás y no tiene a nadie. Es como una película que hay de Chaplin cuando desarma la bomba. Se prepara todo, tiran el cañonazo y la bomba ya así, ¡pum!, cae ahí. Y todos se quedan ahí, ¿sabes? Entonces están formados el general con el coronel, el otro, y por orden de mando, este le dice al otro, hay que ir a mirar a desarmar la bomba, hay que ir a mirar a desarmar la bomba. Y el último, ese es Chaplin, como siempre, mira para atrás y no hay nadie. ¿Se puede levantar esto? Ahí se oye, ¿no? Bueno, queridos compañeros, queridas compañeras, nosotros, los que integramos el colectivo de fundadores, exdirigentes y militantes de la CNT y el PIT-CNT, creemos que es un acierto de la actual dirección designar este 13º Congreso con el nombre de Vladimir Turiansky, el ruso. ¿Por qué? Porque fue una figura esencial en cada uno de los emprendimientos en que eligió participar. Porque siendo un obrero de UTE, encontró la manera de continuar sus estudios hasta graduarse como ingeniero industrial. Y al cabo de varias arbitrariedades de los directorios de la empresa de electricidad, logró el cargo de jefe técnico de la central termoeléctrica Valle y, por iniciativa propia, con trabajadores de esa central, se impuso la tarea de restaurar la central Calcaño, que había quedado fuera de funcionamiento desde la instalación de la central hidroeléctrica de Rincón del Bonete. Fíjense que las inundaciones sufridas por nuestro país en 1959 dieron razón a tan previsora iniciativa. Porque, siendo dirigente y secretario general de la agrupación UTE, defendió siempre al ente autónomo de la electricidad por tratarse de un patrimonio nacional y porque sus trabajadores debían aplicarse a que cumpliera con la finalidad para la que había sido creada. Porque integró el grupo de dirigentes sindicales que se aplicaron durante mucho tiempo a lograr la creación de una central única de trabajadores donde coincidieran, intercambiaran ideas y buscaran salidas de conjunto los sindicatos, las distintas actividades y los militantes sindicales con distintos enfoques e ideologías. Porque dentro de ese grupo que comenzó las discusiones en el Cerro en 1956 y logró la central unitaria en 1966, Turiansky siempre se caracterizó por razonar pausadamente, sin agresividad, con respeto y atención a los argumentos de los otros compañeros, coincidieran o no con su pensamiento. Y ese grupo de dirigentes acudió siempre a su accionar
junto con Pepe Delía, cuando debimos atravesar por situaciones complejas, sea por la acción de las organizaciones amarillas, impulsadas desde el llamado Instituto Americano para el Desarrollo del Sindicalismo Libre, exportado desde los Estados Unidos, sea por los gobiernos autoritarios desde 1968, o la dictadura desde 1973, o también porque más de una vez las exigencias que nos poníamos nosotros mismos nos llevaron a poner en peligro la unidad lograda. Y nosotros opinamos que este organismo único, que agrupa a todos los sindicatos de nuestro país, esa unidad en la diversidad, que está plasmada en el estatuto que nos rige, la debemos cuidar siempre, pero muy especialmente en los momentos de discusión durante los congresos. El estatuto especifica claramente la conducta que deben practicar los sindicatos y los dirigentes para no dañar el mantenimiento de la unidad. No es bueno la descalificación personal de un compañero en una asamblea o llevar una posición a extremos que imposibiliten la búsqueda de una solución entre todos. Tengamos en cuenta que las dificultades que se plantean en el movimiento sindical encontrarán en la prensa grande buena acogida para que nos critiquemos y nos distanciemos. Lo mejor siempre es discutir en nuestras asambleas buscando llegar a soluciones. Por ejemplo, es necesario para el desarrollo de un conflicto y el levantamiento de una consigna tener en cuenta la opinión pública. Porque la opinión pública está generada por gente que son trabajadores de otras actividades y que a veces no nos entienden cuando nos movemos con nuestro sindicato. Si nosotros en nuestra actuación sindical con el de al lado, piense lo que piense, con el dirigente nacional, piense lo que piense, o con el delegado de base, piense lo que piense, buscamos la forma de salir hacia adelante, aunque no esté exactamente contemplada nuestra convicción absoluta, pero puedo salir abrazado, es la mejor forma de defender la unidad en la diversidad que nosotros construimos hace más de 50 años y la hemos mantenido. Esa herramienta que idearon y construyeron los hombres y mujeres que junto con el ruso discutieron y construyeron durante años es la mejor y más necesaria de todo lo que tenemos hoy en el Congreso, cuyas discusiones comienzan mañana por la mañana. Los invito a recordar y valorar aquella poesía que nos dedicó Pepe Delía en un 1 de mayo. La unidad es una flor muy bella, pero muy frágil. Por eso es necesario que la reguemos todos los días. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Le pedimos a Fernando Pereira que se vaya acercando al escenario para hacer la oratoria como presidente del PIT-CNT. Mientras tanto, les vamos contando que en este congreso participan 1.085 delegados designados por las 62 filiales sindicales que asisten, provenientes de todo el país, en representación de más de 450.000 trabajadores afiliados a la central sindical. Como ustedes saben, este congreso, que comenzó a trabajar desde muy temprano, el tema de organización, con comisiones de alrededor de 400 personas, según me contaba la gente de la organización, va a comenzar mañana a trabajar arduamente para cuidar esa flor de la que hablaba Carlos. Esto se va a realizar en el Club Aguada, en la avenida San Martín, y continuar un camino que comenzó en el año 1969, que tuvo su último antecedente en el 2015. A ver si está llegando Fernando, parecía más cerca. Ahí llegó Fernando. No te quiero sacar letras, Fernando. ¿Estás allá o acá? Ahí llegó Fernando. No te quiero sacar letras, Fernando. ¿Estás allá o acá?
tengo que poner lentes, no tengo más remedio, espero que esto no traiga ninguna chanza. Los lentes, estos los fui a Ruglio, ahí al lado donde era local del PCNT. No es una publicidad, pero nos fía desde la propia reapertura del PCNT. Salud, compañeros y compañeras. Claro que este momento es un momento muy importante para nuestro movimiento sindical. Lo es porque democráticamente nuestros compañeros y nuestras compañeras van a elegir un documento o varios documentos y van a elegir su dirección a través del acuerdo o a través del voto de los delegados. Y esto habla de una construcción, en primer lugar, democrática. Si hay unidad en el PCNT, es porque en el PCNT hay lugar para todos y todas las trabajadoras del Uruguay. Voten al partido que voten, crean o no crean. Si hay lugar en el PCNT para todos y todas, es porque hemos tejido una fuerte alianza con la cultura nacional. Por suerte, para honor de nosotros, ha tocado en múltiples actos del PCNT el flaco Biglietti. Por suerte, por honor para todos nosotros, ha tocado en cuanto ocupación se lo convocaba, en cuanto acto para recaudar fondos, como lo hizo Alfredo Citarrosa, compañero también nuestro, como lo hizo Washington Benavides, que también se fue hace poco, como lo hicieron tantos compañeros y compañeras, que no olvidamos, como lo hace el Arbanoa Carrero, como lo hizo los olimareños, como lo hizo Joan Manuel Serrán, el exilio, en un acto organizado por la CNT, precisamente organizado, entre otros, por el querido compañero que me precedió, el gallego Bouzas, que tenemos el enorme legado de haberle encomendado al compañero y que junto con su comisión y sus compañeros de la CNT nos hayan dejado el legado de la generación de Cuesta. Un libro que vale la pena tener, que vale la pena revisar, que vale la pena releer, porque la unidad es una construcción, no una decisión burocrática. Fue el trabajo de decenas de compañeros y compañeras que decidieron construir esa unidad. El gallego con su pluma pudo trasladar eso a un libro y ese libro es patrimonio intangible del movimiento obrero. No es por el valor, es por el valor del testimonio, es por el valor de la unidad, es por todo lo que le han dejado a este movimiento sindical, unitario, clasista, luchador, comprometido con las mejores causas. Escudo de los débiles, diría Gerardo Gatti. Y claro que en un congreso inaugural del PCNT, ninguno de nosotros, ninguno de nosotras, ninguna de ustedes, yo soy del sindicato de maestras, cada tanto hablo en femenino, ustedes no se asusten. Creo que Héctor también, pero y de funcionarias de primaria, de AFUPRIM. Y bueno, cada tanto hablamos de femenino y no nos ha venido mal. No podemos estar en un congreso de nuestra central y no recordar a nuestro querido compañero José Pepe Delía. No solo porque fue uno de los forjadores de la unidad, sino porque tenía cosas parecidas a las que mostramos de Vladimir. Era un hombre encantador, un hombre comprometido, un hombre que te hablaba con cariño. Claro, de aquel joven dirigente sindical a que hoy me pongan veterano en los diarios, han pasado casi 30 años. Pero nos tocó estar 10 años con él en el secretariado ejecutivo del PCNT. 10 años que llegaba religiosamente a las 8 de la mañana. Y se enojaba bastante con los que llegaban 8 y 5. O sea, estamos hablando de alguien que dedicaba decenas de horas. Entonces, ¿cómo no tributar un homenaje a José Delía? ¿Cómo no recordarlo cada día, cada hora, con la frase del gallego, pero sobre todo con el amor al compañero, a su familia, a sus hijos y a sus nietos? No podemos no olvidar a nuestros compañeros Cuesta, Duarte, Gatti. No lo podemos olvidar.
No podemos olvidar a Elena Quinteros. No podemos olvidar al Tejedor. Y tampoco podemos olvidar a Universindo Rodríguez. Yo cuando lo veía llegar con Huguet, o con Higuini, o con Bouzas, acompañado de Charlo, decía, hoy 14 horas de trabajo. Porque de verdad que metían. Un día llegaron, estábamos con el Pepe, y me parece que con el Cholo Bentancur, otro queridísimo compañero, a plantearnos un homenaje a Gerardo Cuesta, a que tenían la iniciativa de juntar los fondos para hacer un homenaje a Gerardo Cuesta. En la central, el cabezón ahí, mejor que yo lo sabrá, no había un vintén, ni un vintén. Vino Higuini, vino Bouzas, vino Turianski y varios compañeros más, una decena de compañeros. Y le dijimos la verdad, que estábamos en la mala, que era un momento malo del movimiento sindical, que no teníamos recursos suficientes. Y nos pidieron, nos pidieron habilitar para que ellos consiguieran los recursos. Y allá se hizo la Plaza Gerardo Cuesta. Y le sobró un poco de dinero porque habían pedido más y ahí están en el PCNT los bustos de Cuesta y de Duarte en homenaje a la unidad sindical construida en el 66 o en el 64, pero que empezó a construirse en la 51 con la unidad sindical. ¿Cómo no recordarlos? Si a partir de ahí hay un homenaje a Félix Díaz en el puerto que emociona a cualquiera, si hay una plaza José de Lía atrás del mercado agrícola, si la ruta cercana a Pando tiene el nombre de nuestro presidente, si el edificio de las asignaciones familiares por lo que tanto peleó esa generación lleva el nombre de nuestro compañero. ¿Cómo recordar y homenajear a esa generación de la unidad si hasta hoy son la principal referencia ética de este movimiento sindical uruguayo? Unidad en la diversidad. ¿Cómo no recordar a los valientes compañeros de la década del 80? Acá hay varios. Vi varios. ¿Cómo no recordar aquel acto fabuloso del 1 de mayo del 83? ¿Cómo no recordarlo desde haber estado presente? Pero sobre todo desde la convicción que muchachos con 20 o 21 años levantaban la misma bandera que la CNT. Se llamaba PIT, pero levantaba las mismas banderas, las mismas consignas y peleaba por salario, trabajo y amnistía. Y en los momentos más duros se pedía amnistía para los presos políticos. ¿Cómo no olvidarnos de esa generación? Sé que voy a ser muy injusto, pero quiero tributar en los nombres del compañero Juanjo Ramos y Carlitos Pereira el enorme esfuerzo que esa generación hizo por combatir la dictadura, por construir sindicatos en dictadura, por pelear contra la dictadura. ¿Cómo no estar agradecido de la cantidad de actores, de dramaturgos que se han comprometido con nuestro movimiento obrero? La mayoría de las veces que vengo a este teatro vengo a esa platea a ver teatro o a ver algún espectáculo musical. Y claramente que a esa salida de la dictadura, ¿cómo no recordar que vuelta a vuelta en nuestro local sindical podríamos encontrar a Rubén Yáñez? Tan cálido, tan cariñoso, tan compañero, tan comprometido, hombre de esta casa. ¿Cómo no recordar los cuentos del viejo Yáñez, que nos contaba, entre otras muchas cosas, que mucho antes que los últimos trabajadores que abandonaron esta sala fueron trabajadores metalúrgicos y del Zunca que le estaban haciendo seguridad a este teatro? Porque este teatro es de los trabajadores uruguayos, de los trabajadores de la cultura. ¿Cómo no recordar que en actos del movimiento sindical o pequeños encuentros, recuerdo particularmente el acto del 1 de mayo de Las Piedras, habíamos hecho un enorme esfuerzo por montar un acto nacional en Las Piedras y pasó de todo. Llovía, un viento de 70 kilómetros,
pasó de todo. Se nos voló el estrado, el audio, el telón. Y habíamos conversado con el compañero Abdala, secretario general de la Central, precisamente con Eduardo Galeano, para que hiciera uso de la palabra en ese acto. Pero considerando el viento, la lluvia, la rotura de todos los equipos, consideramos que Galeano no iba a ir. Y cuando llegamos con Marcelo y otros compañeros, ahí estaba Galeano para hablar en el acto del 1 de mayo. ¿Y cuántos podemos decir con orgullo? Galeano habló en nuestro acto. Y lo hizo desde el nombre de una clase, en nombre de los trabajadores de la cultura. ¿Cómo no estar en el teatro? Si muchas veces nos reunimos con Atahualpa del Yopo, si cuando le pedimos a la Comedia Nacional que haga una actuación para los trabajadores, que muchas veces no tienen con qué pagar su entrada, siempre encontramos buena onda en Mario Ferreira y en tantos otros compañeros de la Comedia Nacional. ¿Cómo no agradecer al teatro que tanto compromiso ha tenido con el movimiento sindical? Y si agradecemos al teatro, también hay que apoyar al teatro. También hay que volcar los recursos para el teatro. También en nuestros convenios colectivos tiene que estar la prioridad que los trabajadores puedan acceder a la cultura. Ningún trabajador, ninguno, sale igual cuando entra una obra de teatro, o cuando va a ver una buena película, o cuando va a ver el ballet, o cuando efectivamente encuentra un recital de música que transforma el alma. Los cambios, compañeros, serán culturales o no serán, y nuestro apoyo es en la cancha. Tendremos que ver cómo en los convenios colectivos nuestros compañeros pueden acceder a los bienes culturales. No podemos tener salas con sillas vacías y compañeros trabajadores que no las puedan llenar. Habrá que ver cómo hacerlo, pero el compromiso del movimiento sindical está. Nadie sale igual que cuando entró a un espectáculo artístico. Nadie sale igual. Llega lleno de emociones, llena de temas para comentar, lleno de temas para hablar. Compañeros, está terminando una dirección sindical y es un placer haber compartido con toda la dirección de la mesa representativa y del secretariado esta tarea que nos encomendaron. Para esta tarea fuimos elegidos 14 compañeros para el secretariado y 3 compañeras. Uno de nuestros compañeros, uno de nuestros queridos compañeros, se retiró de la actividad, pero sigue tan militante que nunca. Es uno de los hombres de la cultura, uno de los hombres que trabaja con el arte, que transforma las cosas en lo que nosotros le decimos después es cultura. Tengo la suerte de tener un par de ellas en mi casa, las atesoro mucho por el valor artístico de la obra y por el amor del compañero. El compañero ha dejado la dirección. Yo capaz que tengo un criterio medio banal, pero sé que un tipo es bueno cuando los niños del barrio lo quieren. El Caballo López que vivía, yo no tenía ni idea. No tenía ni la menor idea que vivía cerca de mi casa, ni la menor idea. Un día vino mi hija Mariana y me dijo, hay un hombre grandote que vive ahí, frente a la casa Lorena, que nos hace chistes y se divierte. Y bueno, y otro día no sé qué me dijo, y hasta que al final vi que era el Caballo López, que le decían Papá Noel precisamente por su pelo blanco y barba blanca, y él se hacía el enojado. Pero realmente, si queremos de hablar de compañeros, el Caballo López es un gran compañero de todos los trabajadores uruguayos y de todas las trabajadoras. Es un gran compañero. Ha sido un gran compañero durante 3 décadas de militancia dentro del PCNT y varias más dentro de su sindicato del puerto. Recordarlo ahora, acá, con el Caballo presente, es un honor para cualquiera que le hubiera tocado estar acá. Es un honor porque dejó dentro del movimiento sindical sus mejores años, pero también porque le entregó al movimiento sindical su amor. Y no hay transformaciones, compañeros, sin amor. Habrá militancia, habrá cansancio, habrá músculo, pero no hay transformaciones si no hay amor. Así que, Caballo, un gran abrazo de todos los trabajadores del Uruguay y te entregamos también un presente para que no te olvides
de visitarnos. Saqué los lentes y me perdí. Sí. Voy a someterme a la crítica. Compañeros y compañeras, claro que este Congreso tiene grandes desafíos. Y claro que este Congreso está cargado de historia, como lo veníamos mencionando. Y claro que cuando llego acá y me encuentro con Honorio, ¿qué voy a decir si es mi amigo? Si llego acá y me encuentro con la generación de la CNT, ¿qué voy a hacer si son mis amigos? Yo sé que acá no se viene a construir amigos, pero les puedo asegurar que cuando me retire, me voy a retirar llenito de amigos. Llenito de amigos de la FUN, llenito de amigos de AFUPRIN, llenito de amigos del PCNT y, por suerte, llenito de amigos de todas las generaciones. Y claro que se construye compañerismo y solidaridad. Claro que esa es una construcción que vale la pena tener. Claro que vale la pena. Y también vale la pena profundizar nuestra democracia. No tomaríamos un camino acertado si cuando terminara la elección de la mesa representativa, 1/3 de las dirigentes no fueran mujeres. No tomaríamos un camino acertado. Habrá sido electo, pero no sería un camino acertado. No sería un camino acertado si en nuestras peleas, en los convenios colectivos, no colocamos cláusulas que prevengan la violencia doméstica. No colocamos licencia para la trabajadora que tenga violencia doméstica. No habremos avanzado si no entendemos que en la mayor parte de los grupos salariales tienen que ir mujeres a la negociación. No habremos aprendido y tendremos que demorar 3 años más para aprender. No habremos aprendido si no entendemos que en el movimiento sindical uruguayo, en el PCNT, no hay lugar para los violentos. El que le pega a su compañera no hay lugar, no tiene lugar, no hay lugar. Si es violento, que se trate, no que milite con nosotros, que se trate. Y claro que hay tratamiento. Ayer Milagro mandó al WhatsApp del secretariado. Yo mucho no contesto porque estoy medio atrasado tecnológicamente. Después voy a hablar con Iguini para que me actualice que anda volando con eso. Y claro que hay terapia para los violentos. Y habrá que contribuir desde el movimiento sindical. Como también tenemos que asumir como compromiso ineludible que dentro del local nuevo del movimiento sindical va a haber sistema de cuidado para los niños que vayan a nuestra central. Los lleven los padres o los lleven las madres. Y claro que va a haber, como ya lo hizo FUESI, como ya lo hizo AUTE, como ya lo hicieron varios sindicatos. Y claro que va a haber un sector de lactancia para proteger la lactancia de nuestras compañeras. Como tenemos que proteger el derecho a la maternidad. No es admisible, discúlpenme, pero no es admisible que hayan echado a una trabajadora de ALUR en el primer mes de lactancia. Y si la echaron mal, den vuelta la decisión. No hay por qué ensoberbecerse, no hay por qué tomar una decisión y no poder cambiarla. No hay excusas. Si Leonores Barcas era trabajadora unipersonal
en un canal. Yo pregunto si hay muchas formas de trabajar de otra manera. Y si no hay muchas formas, no es lo que hay que cuidar el trabajo unipersonal. Hay que proteger la maternidad y para eso habrá que cambiar la ley y no se podrá despedir a la mujer trabajadora hasta 6 meses después del embarazo. Y trabajaremos con las mujeres. Y claro que la lucha del movimiento sindical da frutos. Y claro que la lucha paga. Y claro que este es un movimiento sindical que pelea, que lucha, con independencia, con mucha independencia, pero sin ninguna indiferencia. Acá no hay indiferencia. No la hubo ni la hay. Y claro que entre los avances que podemos notar, parece que los uruguayos después que metemos el gol no disfrutamos. Espero que los de Tabaré sí. Yo espero que sí. Mucha suerte a la selección uruguaya, porque en esa selección juegan los que luchan también. Juegan y luchan por sus derechos. Y alguna vez reconoceremos en ese grupo de jugadores y entrenadores el cambio cultural que se produjo en Uruguay a partir de esa acción. De personas que no conocemos, que no tenemos cercanía personal, pero que vemos el enorme talento que han colocado. Suerte a todos los jugadores, en especial suerte al técnico y al capitán del equipo que van a llevar la bandera nacional bien en alto. No importa si ganamos o perdemos, aunque nos gusta ganar, porque sabemos que llevamos una selección que sentimos en el alma. Los uruguayos somos futboleros de alma y sentimos a la selección como parte de nuestro patrimonio. Y claro que la selección uruguaya es parte del patrimonio, tanto que en las agendas nuestras todos nos han puesto los partidos de Uruguay para que no fijemos ninguna actividad. Fuerza, fuerza Uruguay y fuerza también aquellos trabajadores que lucharon fuertemente, pero después colocaron ideas del equipo de representación de los trabajadores para solucionar el tema de los cincuentones. Y un tema que nos decían que era imposible, hoy está resuelto. Y miles de trabajadores, miles, se ha podido incorporar al BPS y con eso han resuelto parte de la dificultad que tenían. La batalla no termina ahí. Vamos a seguir peleando con toda nuestra energía por una seguridad social solidaria, intergeneracional y sin fines de lucro. Muy claramente, sin AFAP, no queremos AFAP en el Uruguay, no queremos lucro en la seguridad social en el Uruguay ni en ninguna otra parte del mundo. Claro que no nos podemos olvidar del enorme avance que significó, compañeros, créannos que fue un enorme avance, el convenio firmado entre los trabajadores judiciales, la Suprema Corte de Justicia y el gobierno uruguayo, porque superó un convenio, superó un conflicto de 7 años. Supone un 18% de ajuste salarial con el ajuste que se había dado en el gobierno anterior, pero sobre todo supone colocar sin conflictos y con varias aportaciones de carácter social, como son los lentes, las órtesis y las prótesis, la guardería para los trabajadores judiciales, un gran logro de nuestros queridos compañeros. Claro que costó, claro que pelearon, claro que lucharon, pero también ahí vemos los frutos de la lucha sindical. No podemos dejar de reconocer como un gran avance el anuncio formulado por el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, en torno a que se va a aprobar en el Uruguay una ley de empleo para personas con discapacidad. Si habremos luchado, si habremos trabajado, si habremos recorrido el país juntando firmas del yo apoyo y yo firmo. Y esto es un cambio sustancial en la vida de esos muchachos. Es un cambio sustancial, lo sabemos nosotros, que en nuestra cantina del PCNT trabajan 5 o 6 muchachos con discapacidad. ¿Y cuánto nos cambió la vida a nosotros? ¿Cuánto nos cambió? ¿Cuánto amor nos dieron esos muchachos? ¿Cómo nos podemos llamar por el nombre?
y cuánto han crecido ellos y lo mejor, cuánto nos han hecho crecer a nosotros. Saludamos esa iniciativa y vamos a ir a rodear el Parlamento para que esa ley se apruebe y sea patrimonio de la sociedad uruguaya, de la familia de los discapacitados, pero sobre todo, compañeros, como lo dijimos en el acto del 1 de mayo, cuando haya un trabajador discapacitado en una caja, no la esquivemos. Cuando haya un trabajador discapacitado en un lugar de trabajo, protejámoslo. Y en eso, buena parte del partido se juega con los dirigentes sindicales, jugando un partido clave en el lugar del trabajo, protegiendo al compañero, dándole lugar en el vestuario. Y claro que las luchas de la clase obrera paga. También nos llamó hace pocas horas el ministro para convocarnos a un ámbito para discutir la ley de insolvencia patronal. Y eso supone que estos trabajadores que se quedaban sin cobrar pueden empezar a cobrar sus haberes caídos. Vaya si habrá avance de la clase obrera uruguaya. Vaya si lucharemos y pelearemos. Esta lucha no es solamente una lucha nacional. Por suerte nos acompañan en la sala cerca de 30 dirigentes sindicales de todo el mundo. Por suerte nos acompañan. Sentimos la alegría que estén con nosotros. Sentimos la alegría que compartan algunas de nuestras visiones. Y cuando vemos un golpe de Estado, como el que vemos en Brasil, no le llamamos de otra manera que golpe de Estado. Lo que se le hizo a Dilma fue un golpe durísimo. No hay golpes duros y golpes blandos. Todos son golpes duros. Algunos son militares y otros no. Pero pocos días después aparecieron los militares en Río de Janeiro. Pocos días después de ese golpe aparecieron los militares en Brasil. Si habrá que cuidar el valor democrático, compañeros, si habrá que cuidar la democracia en todos sus extremos, incluso para profundizarla. Y no queremos dejar de decir con claridad lo mismo que dijo Marcelo en el acto de la Embajada de Brasil. No hay elecciones libres con Lula preso. Queremos Lula libre. Queremos elecciones legítimas en Brasil. Queremos que gane el que tenga más votos, no el que quiera el poder, el que tenga más apoyo popular. Bueno, en el otro acto, en el acto del Congreso anterior, hablamos yo y Tabaré, hoy también, yo y Tabaré Cardoso, que va a cantar dentro de muy pocos minutos. Hay que ver, a veces estas cosas uno no las cuenta, cuando llamamos a Yamandú y a Tabaré para que pudieran estar presentes acá, la generosidad enorme que han tenido con el movimiento sindical y la forma de sentirse parte de este evento. Nuestro agradecimiento entonces para Yamandú, para Tabaré, para el coro que lo acompaña, para los músicos. Nuestro agradecimiento para los compañeros de cultura del PCNT que le hicieron ese precioso homenaje al Flaco Biglietti, Valeria Montero y María José Pedraja, que darán nuestros recuerdos para siempre, el Flaco y el homenaje. Nuestro recuerdo emocionado y nuestro compromiso, que nuestra pelea no es en soledad. No elegimos un camino solitario para dar la pelea del movimiento sindical. Decidimos tener amplias alianzas con los cooperativistas,
amplias alianzas con las feministas, amplias alianzas con las organizaciones de derechos humanos, con las medioambientalistas, con la cultura, con la universidad, con nuestra querida Universidad de la República, con nuestra querida Universidad de la República. No hemos elegido la soledad y creemos que, por suerte, en el Uruguay hubo una profunda cantidad de creadores en la década del 45. Pero hoy con honor y con orgullo podemos decir que hay una enorme cantidad de creadores en el Uruguay. Tal vez por lo contemporáneo no lo logramos ver. Tal vez por lo contemporáneo no podamos ver los grandes dramaturgos que está dando el Uruguay. Algunos están en el Ministerio de Educación y Cultura, algunos viven en Francia, están multipremiados, han hecho obras fantásticas que están traducidas a varios idiomas. Me refiero a Sergio Blanco, que el otro día colgaba en su Facebook la foto de la Plaza Libertad con los miles de trabajadores peleando y luchando por verdad, memoria, justicia, nunca más. Y claro que esos creadores son nuestros, y claro que son de ahora, como lo es Calderón, como lo son los Cardoso. Y claro que son nuestras Rosana Blanco y tantas otras actrices que deleitan el teatro uruguayo. Y claro que es nuestro, el Viejo Vázquez y Bolani, que hay que ver las cosas que hacen, compañeros. Si alguna vez no pudieron ir a verlos, hagan el esfuerzo. Si alguna vez no pudieron verlos actuar, a Pepe Vázquez, al querido Pepe Vázquez, a Bolani y a tantos otros compañeros que son parte de la creación nacional, nos estamos perdiendo una parte de la historia. Si no hemos podido ver a Calderón y lo que hace en el Teatro Nacional y en el Carnaval, si no hemos podido disfrutar del Ballet del Sodre o de las óperas que se dan en el Teatro Solís, vaya si habrá espacio de cultura nacional. Hay que apoyar a los creadores y hay que apoyarlo con una línea de pensamiento y acción. La batalla puede ser por 3 pesos más en muchos momentos, pero sobre todo la gran batalla es pasar de la cera tuya a la hagamos la nuestra. Todos hagamos la nuestra, todos hagamos la nuestra. Y claro que falta mucho por hacer. Si decenas de miles de trabajadores, me pasé, me imaginaba, si decenas de miles de trabajadores todavía están por debajo de los 20.000 pesos, está claro que hay mucho por hacer. Si todavía hay compañeras y compañeros que en su casa tienen instalaciones eléctricas deficitarias, si no hay piso, si el techo no es adecuado, si su hábitat no es el adecuado, claro que hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer en la práctica. Ahí están las brigadas de trabajadores ayudando a construir en los barrios más pobres. Ahí está EWU abriendo las puertas para que los niños con discapacidad vayan a nadar gratis a sus piletas. Ahí están los campings de los sindicatos abiertos en forma gratuita a las escuelas pobres del contexto crítico del Uruguay. Ahí está el aporte solidario, pero hace falta más. Pero hace falta más. No me voy a referir a las demandas, porque eso lo va a resolver el Congreso mañana. Pero no quisiera terminar mi recuerdo, esta oratoria, sin recordar a algunos compañeros y compañeras. No quisiera terminar esta oratoria sin recordar que con nosotros militó el Pata Beltrán, dirigente del gas, que perdió su trabajo durante 9 años. No quisiera terminar esta oratoria sin recordar al Rata Franco, trabajador de la pesca, militante del movimiento obrero. No quisiera terminar esta oratoria sin recordar a Huguito Pereira, trabajador metalúrgico de Automóvil Club del Uruguay. No
quisiera terminar esta oratoria sin recordar a mi querido amigo y vecino también del caballo y mío durante varios años, Humberto Rodríguez, compañero portuario, amigo de los amigos, responsable de la colonia de jubilados de Puerto, hasta los últimos días en la central sindical. Acá están los compañeros. No quisiera terminar esta oratoria sin recordar a nuestro querido compañero Alfredo González, militante del Correo, presidente muchos años de ese sindicato junto con Cacho Mato. No quisiera terminar esta oratoria sin recordar al negro coronel, José Coronel, miembro del Sindicato de Artes Gráficos, un gran pescador deportivo, compartíamos esa pasión. Él pescaba y yo no, pero dicen que eso es solo cuestión de suerte. Y los recuerdo con esta lógica, que a pesar de las diferencias que hubo entre todos estos compañeros y todos los compañeros que estamos acá, siempre, siempre, por delante, siempre, por delante, construimos la unidad sindical. Siempre por delante construimos la unidad sin diversidad. Y si alguien piensa que de este Congreso vamos a salir sin unidad, lamento darles hoy de noche una mala noticia. De este Congreso vamos a salir más unidos, más fuertes, más solidarios, más comprometidos. De este Congreso vamos a salir con más democracia, más mujeres en la dirección. De este Congreso vamos a salir con más herramientas, con más lucha, con más esperanza, con más compromiso por la cultura. ¡Viva el PICNT! ¡Viva las organizaciones sociales! ¡Vivan los trabajadores del mundo que nos acompañan! ¡Viva la lucha internacional del movimiento obrero! ¡Viva el Congreso del PICNT! ¡Fuerza Russo Turiansky! Acá están los trabajadores de tu organización. Acá están, Russo, protegiendo la unidad, protegiendo la solidaridad. Acá están tus compañeros levantando, acá están tus jóvenes levantando la bandera de la unidad. Acá están tus mujeres, acá está tu única herramienta sindical. Arriba la fuerza de la CNT y del PICNT. Fuerza, compañeros. Bueno, muchas gracias a Tania Tavares, mi querida amiga.